1, 2, 3 y todo cambió. En mi vida todo se ha revelado a través de la experiencia, a través de la aventura de la vida que me llevó a situaciones extraordinarias. Logro el método Ciclopedia. Cuando la Fresia empezó a hablar de la pineal, nadie en este planeta le daba la importancia de la pineal. Los 2 días que pasé en el seminario encontré lo que había buscado durante 32 años. Entonces yo decía, ¿qué hay acá? O sea, acá hay mucha magia. O sea, ¿qué hace mi abuela que esto es tan maravilloso? Ella misma fue un canal maravilloso. Creo que es uno de los canales más poderosos que yo he conocido. Se nota que de alguna forma el método ya, de esas maneras más sutiles, ya es parte de todo. Lo que el método me trajo fue autoconocimiento, transformación, poder de manifestación, sabiduría. Y era tal la magia del taller, tan sorprendente, tan único, que a veces no se parecía que fuera cierto. Mi vida cambió completamente porque yo me dedicaba a buscar, pero me faltaba algo, entonces yo seguía buscando, me metí en casi todo lo conocido, pero no tenía todo lo que yo quería, todo lo que yo buscaba, le faltaba algo siempre. Cuando me hago consciente de que todo es energía vibrando en distintas frecuencias, que como nos lo enseña el método, el origen siempre es la energía, la materia es el resultado, comprendí que si bien vivimos en un campo de resultados, todo resultado se puede transformar. Nadie le puede decir a la gente qué es lo que va a lograr con la activación interna de la glándula pineal. Lo que sí se sabe es que es una fórmula conocida, que está comprobada y que cuando se hace en los pasos que corresponden, uno crea en perfección. Voy viajando al poblado de Montepatria, en el norte de Chile, al hogar de la mujer que recibió uno de los conocimientos más reveladores de nuestro tiempo. Soy Carola Correa, conferencista, emprendedora, chef y ferviente admiradora de experiencias transformadoras de la humanidad. Por años he seguido las huellas del método de activación de la glándula pineal y ahora estoy rumbo a develar a quién ha desarrollado la fórmula que permite activar nuestra conciencia creadora y la realización del ser. ¿Quién era Fresia Castro antes de que su vida cambiara para siempre? ¿Cómo llegó a descubrir y a custodiar un método que cuenta con miles de cultores en todo el mundo? Este es un viaje a los orígenes de una historia fascinante y misteriosa. Es hora de contar cómo comenzó todo. Acompáñame en este viaje para descubrir no solo quién es Fresia, sino también para mirar dentro de ti. Al final del camino, quizás no solo conozcas su historia, sino que encuentres una puerta hacia tu propia transformación. Fui hija única. Mi madre tenía 50 años cuando nací, mi padre 10 años más, así que tuve padres abuelos. Viví muchas experiencias. Mi mamá me metió en el campo del arte mucho, ¿no? En la danza, en el piano, siempre tuve mucho apoyo. Maduré muy rápido, muy rápido. O sea, yo a los 8 años, por ejemplo, tenía que cuidar muchas veces a mi madre, hacer la comida, etc. Periodista científica, máster en arte, artista plástica, pianista, escritora incansable de bestsellers publicados en América Latina y en Europa. Fresia Castro reúne múltiples condiciones y talentos. Ella es la clave de esta historia. Una historia que se remonta a fines de los años 70 en Santiago de Chile. Mi profesión como periodista me mantenía en estado más bien escéptico.
hasta que en un momento determinado, en un punto muy, muy específico de mi carrera profesional, tengo un sueño. Pero ahí venía la interrogante. ¿Sería yo capaz de realizar lo que en esa experiencia me solicitaron hacer? Y era que tenía que partir a Francia a buscar algo que me iban a entregar. Enfrentarse a todo y ante todo y hacer este viaje mágico que se fue a Francia a buscar algo que se le habían prometido en sueño. Yo creo que ninguno de nosotros somos tan obedientes para eso. Y eso significaba dejar trabajo, dejar profesión, dejar todo, e incluso sacar a mi familia, a mis hijos, tenía 2 niños, mi marido, convencerlo, él era más escéptico que yo. Sí, el hecho de seguir este camino para ella significó obviamente de partida estarnos trasladando constantemente. El mismo viaje a Francia, que nace a raíz de un sueño, pero para ella, claro, pues se trasladarse a otro país en esos tiempos tampoco no era fácil. Y yo dije, bueno, se necesitan pruebas acá. Y las pruebas llegaron en forma impresionante, cosas extraordinarias, como que íbamos a cerrar la compra de la casa en 15 días y en la advertencia que tuve en el sueño era que no íbamos a comprar la casa porque teníamos que partir a Francia. Y a la semana de eso me llaman por teléfono, la dueña me dice, no puedo cerrar la operación de casa porque una hermana quedó viuda y tenía que venirse a la casa. Y así empezó todo en una vorágine de eventos que fueron siendo anunciados y se fueron repitiendo con mucha regularidad. Y así llegamos a un lugar en el sur de Francia, donde supuestamente yo tenía que esperar que se contactara. Pero empezaron a pasar el tiempo, empezó a pasar 1 mes, 2 meses. Ya llevábamos como 6 meses en Francia, en el lugar señalado, porque también eso fue señalado. Empieza a pasar el tiempo. Llevábamos como 6 meses y no pasa nada. El sueño se había manifestado en Chile, pero una vez instalada en Francia con su familia, después de meses, las señales de ese sueño no terminaban de revelarse. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué esperaba? ¿Quién o quiénes le entregarían ese mensaje que tanto esperaba? Las dudas y la impaciencia comenzaron a asomar. Entonces como que yo en un momento dije, violentar al cielo, por decir, si ustedes antes de la medianoche no tengo noticias de lo que vine a buscar, entonces no cuenten conmigo. Y en eso suena el teléfono, me llama un amigo de mis hijos y el amigo me dice, yo te vengo a traer lo que viniste a buscar. Y ese fue el momento en que todo se detuvo. A partir de esa experiencia cambió mi vida, en el sentido de que obviamente lo que yo había ido a buscar era una instrucción individualizada, espiritual. Fresia comprendió que era depositaria de una misión dictada por seres majestuosos, provenientes de un lugar iluminado, como una luz sin sombras. Como escribió después, eran fuerzas poderosas, fuerzas inspiradas en las enseñanzas del maestro Saint-Germain, que la instaban a confiar en lo invisible, en su intuición, en Dios, para entregarse a un proceso de instrucción hacia lo que ella definió como un estado de conciencia superior. Después de residir por 3 años en Francia,
entregada a un proceso inicial de instrucción y aprendizaje, recibió otro mensaje trascendental. Debía regresar a Chile para iniciar una vida de retiro en el desierto de Atacama. América del Sur era el lugar indicado para desarrollar lo que estaba por suceder. La invención del método Ciclopea de activación interna de la glándula pineal. Desde este proceso se produjo un viaje hacia el norte de Chile en busca de un lugar propicio para lo que se quería realizar. Paniri. Paniri fue experiencias divinas, experiencias. Llegamos allá en carpa, ella se alojó en una casa de unos lugareños y ahí empezamos el trabajo. Pero el desarrollo del método no fue un proceso fácil ni automático, como tampoco lo fue la vida en Paniri, en las montañas del desierto de Atacama. Y finalmente cuando ya parte al norte se va conmigo. Sin embargo, faltando 2 semanas antes de irnos a Paniri, yo salí con el chiste que estaba embarazada. Hay un sacrificio en el concepto humano, podríamos decir, con respecto quizás, a mí no me tocó directamente porque yo soy nieta, pero sí quizás a sus hijos, obviamente a mi madre, a mi tío, sí les tocó pasar distintas peripecias, vivencias en este arrojo que tuvo mi abuela también de irse al desierto por muchos años, de vivir de la nada, pero con todo. Yo me sumé ahí a la magia misma, porque yo tuve la fortuna de crecer en esos parajes, en el desierto de Atacama, en Paniri, en poder vivir esa magia, el poder vivir la nada, pero esa nada que está llena de todo. Casi enteramente aislada, viviendo con lo mínimo, con temperaturas que llegaban a los 15 grados bajo cero, Fresia comenzó a experimentar un proceso de transformación interno que asimiló las enseñanzas de maestros espirituales y de las propias comunidades indígenas de la zona. Y estuve allí más de 10 años. Ahí se creé talleres con las comunidades, los pueblos originarios ahí del altiplano, etc. Pero en ese momento, cuando empiezo ya a trabajar más profundamente en el desierto, empezaban a pasar lo que la gente llama milagros. Vivimos las experiencias más insólitas e increíbles, climáticas y espiritualmente. Todos con una apertura de corazón que no te digo la alegría que producía estar todos juntos viviendo en una sola frecuencia. Y lo mejor de todo, haber aprendido a vivir sin nada, pero con todo. Eso es Paniri. Y ese aprendizaje es vital para la vida. Sin nada, pero con todo. Eso se llama la opulencia divina. Hubo un instante, difícil de precisar, íntimo, profundo, en que Fresia recibió algo más que un conocimiento. Recibió una llave hacia adentro, una fórmula que permitía activar la glándula pineal, liberar la conciencia, abrir puertas que muchos ni imaginaban. Esa joya oculta, como la llamó, permitía activar nuestro centro creador y conectarlo con nuestro origen y nuestra memoria ancestral. La glándula pineal está ubicada casi en el centro de nuestro cerebro. Es del porte de una lentejita, como dice Fresia, de 8 por 4 milímetros. Tiene un peso promedio de 130 miligramos y tiene la forma del fruto del árbol del pino, que parece una piña y por eso se llama pineal. Es la glándula que está más superior de todas las glándulas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y por eso también se le dice simbólicamente que es como el director de todo nuestro sistema neuroendocrino.
Entonces nosotros tenemos dos chips principales, el chip centro cardíaco, el chip central, que es donde se ancla el potencial de vida con el cual nos movemos acá y con el cual también cuando nos conectamos, ¿no es cierto?, a la fuente de poder, obviamente estamos operando en esa frecuencia, ¿no es cierto?, nos encendemos. El otro chip es el chip que corresponde a la triangularización pineal pituitario, que es el centro creador. O sea, nosotros como seres creadores funcionamos centro cardíaco y pineal pituitario. Nosotros usamos, porque muchos preguntan, hay que activarla como que si nunca hubiera estado activa. Claro, una cosa es activarla internamente y la otra cosa es que sea activa en la vida diaria. En la vida diaria nosotros no podríamos crear si no tuviéramos la glándula pineal, porque es el centro creador que hace el enlace creativo con nuestro origen. Y es como un puente. Hay una frase que dice: todo es creación en constante manifestación, y que plantea que nosotros estamos creando continuamente, segundo a segundo. Exactamente. Otro de los hitos de Fresia Castro es que ella incorpora un concepto que no existe, ¿ya? Y que ahora se está estudiando en la neurociencia, que es el pensamiento vertical. Y las neurociencias están demostrando que cuando nosotros, mediante este entrenamiento de nuestra atención, que es un acto volitivo, y lo dirigimos a lo superior a través de este pensamiento vertical, eso se hace a través de un proceso biofísico. Entonces, en ese momento en que nosotros dirigimos nuestra atención ya hacia lo superior, hacia el origen, hacia la fuente generadora, nosotros somos capaces de poder comunicarnos con el origen, romper esta barrera de frecuencia que separa el campo de la luz con el campo de la materia de más baja frecuencia. Y cuando redirigimos nuestra atención nuevamente a la glándula pineal, es que se produce una comunicación eléctrica entre la glándula pineal y la glándula pituitaria, la hipófisis. Y este entramado eléctrico entre la pineal y la glándula hipófisis es lo que va a generar en la terminología del método, este umbral lumínico, y que nos va a permitir que a través de este entramado eléctrico poder conectarnos con un voltaje de mucha más alta frecuencia, que es la que impera en el origen. El método es un puente hacia la realización del ser, y Fresia decidió compartirlo, sin pompas, sin pretensiones. Su misión es ayudarnos a conectarnos con nosotros mismos y nuestro ser creador. Si uno está conectado, está viviendo desde el 100%, entonces todo te sale como tú quieres que te salga porque tú lo has creado. Siempre con la fuente, tú solo no puedes crear nada, pero en conexión con la fuente y con la activación de la glándula pineal, puedes hacer todo. El método te revela que lo único que finalmente va a generar el milagro, o en palabras científicas, el control de los campos moleculares, es un sentimiento, un combustible creador, que es el sentimiento de certeza en lo invisible, sin dudar fe. El método de experiencia, y se experiencia a través de ese resultado que aflora en ti, que tú abres tu corazón, abres mente, corazón, todo, y te une a una fuente única, y se produce la unidad, se produce la manifestación divina que hay en ti. En la física se habla mucho de la madriguera del conejo, ¿no? Que cuando tú entras a la madriguera del conejo encuentras un montón de galerías. Y por la galería que te incorpores, que te metas, te van a pasar los acontecimientos que hay en esa galería. Pero no vas a saber qué habría pasado en las otras galerías si te hubieras metido en una de las otras. Sin embargo, las otras igual están existiendo, claro, simultáneamente. Pero a la que tú te metes, te vas a meter por sintonía de frecuencia.
Y eso significa que si tu decisión está en alta frecuencia, te vas a meter por aquella galería que sintoniza con esa frecuencia, donde las cosas que te van a pasar van a ser en ese mismo estado, que sea en alta frecuencia. Si tomas decisiones enojados, si tomas decisiones impulsivos con algún sentimiento de baja frecuencia, lo más probable es que vas a entrar en una línea de tiempo en el cual ese corredor, ese pasillo, te va a llevar a todo lo que sintoniza con esa frecuencia en la cual te encuentras. Y resulta que todo va sucediendo al mismo tiempo, pero lo que tú tienes que determina que la experiencia se haga realidad en ti es el estado de conciencia. Donde está tu conciencia es donde va a estar tu existencia. Desde un comienzo, Fresia tuvo claro que su misión en esta tierra consistía en expandir el método por todos los lugares y rincones posibles, y hoy tiene discípulos y formadores en todo el mundo. Su vida ha estado enfocada a eso, precisamente, la dictación de seminarios, talleres, retiros y libros con múltiples ediciones. La conciencia superior debía estar al alcance de quienes quisieran experimentarla. Como encontré el método cuando alcé mi vista al cielo y me di cuenta que estaba abierto. Con el nombre del libro de Fresia, tengo el primer acercamiento con el método como tal. Realmente cuando empecé a leerlo, tuve un reconocimiento de información más allá de lo intelectual. Mi corazón me decía, tú tienes que tomar este seminario del cual hablan en este libro. Y así fue como busqué primero sobre Fresia, después instructores, hasta llegar a instructores en México, y de ahí hablar y decir, yo quiero tomar ese seminario del que hablan. Y me preguntaron, ay, ¿quién te lo recomendó? Le digo, el libro, El cielo está abierto. Y de ahí conté los días, que fueron pocos realmente, un par de meses para vivir la experiencia, un fin de semana. Es así como el método llega a mi vida. Si vi el método por primera vez, por una parte fue como unir las piezas del rompecabezas. Siento que a su vez, y siempre lo describo así, que fue como abrir amplia la puerta a descubrir los misterios del universo, que son al final los misterios de la vida. Porque información que había recibido por distintas vías, también venía estudiando desde hace tiempo física cuántica y vi que cuando recibí el método es como que todo esto conectó. Entonces me dijo, oye, es una maravilla, porque ¿quieres ir conmigo? Vamos. Entonces me inscribí y llegué y fue así que conocí a la Fresia y me deslumbró su sencillez, la luz, la facilidad con la que ella expresa conocimientos tan elevados y los hace muy accesibles. Entonces empiezo un periodo, como lo diagnosticaron de depresión, me dan tratamiento, lo sigo, entre ellos antidepresivos, por supuesto, metformina para el tema de la glucosa y prácticamente lo seguí, lo agradezco, pero fue muy poco tiempo, porque dentro de mí sabía que el cambio y lo que realmente iba a ser que sanara no era el medicamento, sino realmente de adentro. Y ese era el escenario en el que prácticamente me encontraba cuando el método llega. Lógicamente, todos queremos ser felices, pero ¿cómo lo hacemos cuando estamos en medio de situaciones desafiantes, de problemas a los que desde lo humano no les vemos salida? Y cuando yo comprendí que la calidad del sentimiento no se eleva por nosotros mismos a través de un proceso intelectual, porque eso es algo que el método te deja clarito, que una cosa es pensar positivo y otra muy distinta es sentir positivo. Y desde ese momento hasta hoy, que ha pasado 12 años, es que nunca más volví a tomar ningún medicamento de ninguna, pero ni para eso ni para nada más. Es un método mediante el cual tú rápidamente, en cualquier situación, en cualquier lugar, tú puedes conectar y alinearte. Y yo creo que esa es una de las virtudes del método de Fresia. Es como
si fuéramos un celular que, que de repente pierde la señal y entonces es muy fácil. El ¡pum! Enchufo y ya, me recargué y ya puedo nuevamente funcionar a un nivel de frecuencia en el cual yo voy a estar participando en plenitud y para conectarte. Es que no es por cuestión de suerte. Ya yo hoy día entiendo que es por sintonía de frecuencias, que es el resultado de aplicar correctamente leyes universales y que es en parte lo que nos entrega el método. Y por eso siempre tengo presente una frase que Fresia nos recuerda, y es aquella de que nada puede vencer al que se conoce a sí mismo y crea con el poder de la fuente. Su disciplina, su permanencia en el silencio, en la quietud del desierto, en dialogar ahí con el universo, es lo que le permite regalarnos el método. Vamos a hacer lo que hacemos en la mañana. Vamos, bájese. Tranquilo. Vamos a respirar primero en 1. Respiramos. 1, 2, 3. Respiramos. Exhalo. Respiro profundo. Es una fría mañana en Santiago de Chile. Una pinealista, directora de un colegio público, crea lo imaginable. Conectar a sus alumnos con la práctica del encendido de la glándula pineal. 1, 2, 3. Excelente, un aplauso para ustedes. Gracias por la colaboración a todos. Bueno, el Colegio Las Mengo está ubicado en una comuna de mucho riesgo y por lo tanto nuestros estudiantes siempre están expuestos a sensaciones y emociones muy fuertes, así como nuestros docentes. Tenemos la confianza de nuestros apoderados, de nuestra comunidad educativa y el entorno, a pesar de ser tan vulnerable, lo ocupamos a nuestro favor y sacamos lo mejor de nuestro alumnado. La glándula pineal es una herramienta perfecta para poder lograr que nuestros estudiantes y nuestros docentes puedan tener una armonía, puedan tener mejor capacidad de aprendizaje y por lo tanto yo lo vi como experiencia personal que es una excelente herramienta para poder incorporarla en el aula principalmente. ¿Para qué es ese ejercicio? ¿Tú lo sabes? Sí. Para la mente y para relajarte y hacer bien las tareas. Y para mí es para que nos relajemos nuestro cuerpo, para que aprendamos a leer. Les gusta y te lo piden, tal como los niños te pueden mencionar que existen rutinas, ellos forman parte de esto que lo realizan a diario y te dicen tía ya y se paran detrás de su silla y comienzan con el corazón y la mente, se ponen las manitos en la cabeza. Entonces es algo que les gusta y lo hacen propio. Yo pienso como que estoy en una nube y ya que soy en el unicornio. Eso ha sido radical, o sea, niños que eran mudos, que tenían mucho miedo de hablar en público, los tenemos expresando toda su creatividad, todo su entusiasmo por aprender y también por ser alguien importante. Yo le enseño a hacer eso a mi papá y a veces se pone medio locato y después se relaja. Qué bueno. ¿Y lo van a seguir haciendo? Sí. Sí, de todas maneras, porque hay muchos niños que comparten con sus padres, con sus hermanos y a su manera, con su visión de niños, les explican estos pasos para mentalizarse en su cerebro, en sus brazos, canalizar esta energía y lo hacen en sus hogares. Entonces, si ya lo están transmitiendo es porque lo están adquiriendo y lo están aplicando en su vida diaria. Y creo que eso es sumamente beneficioso. Así que es una herramienta que ha servido no solamente para el trabajo educativo, sino que también para el personal de cada profesor.
el contexto es fuerte, necesitamos profesores que estén en buena salud, que tengan paciencia con nuestros niños, y por lo tanto yo consideraba que la herramienta era perfecta. Así que el 2013, cuando llego a este colegio, lo primero que hacemos, después de haber yo sido activada, es hacer un seminario con todos los profesores, con los auxiliares y con los inspectores. Desde las aulas de un Chile lejano, el método creado por Fresia cruzó fronteras y llegó a las salas de clases de prestigiosas universidades mexicanas. Cuando mi hijo entra a la preparatoria, me hacen una propuesta de que si quiero colaborar en la Universidad de San Miguel de Allende y me preguntan sobre el método, al punto que directivos, maestros e incluso dueños de la universidad toman el seminario. Y ahí me abre la puerta y me dice, oye, los chicos deben de tomar esto. Entonces me abren totalmente para que el método entre como asignatura. Y hace un año, que fue como mi debut como docente en la universidad, organizo un campamento pineal. Y tengo la oportunidad de vivir un fin de semana con 32 jóvenes, en donde les entrego el método, vivimos un campamento y bueno, ahora en la práctica y en el aula lo que llevo es como esa aplicación diaria para que puedan